bienvenido al oscuro y escalofriante mundo de Slenderman una figura legendaria de miedo con un semblante aterrador que ha inculcado temor durante generaciones. En esta fascinante narrativa en vídeo, profundizamos en las raíces de este fascinante mito, remontando sus orígenes a la tierra de las historias y los cuentos de hadas, Alemania. Su forma es temible, alta y delgada, y, como sugiere el propio nombre, es un hombre sin rostro, cuya apariencia acecha tanto a sueños como a pesadillas. Hoy echamos un vistazo más de cerca a este intrigante enigma, Slenderman, el hombre sin rostro. Slenderman es un personaje creado para la era digital. Comenzó su viaje no en las páginas de un libro ni en los fotogramas de una película, sino en el mundo online, dando sus primeros pasos espantosos dentro de los cavernosos reinos de Internet. Como creación de la imaginación colaborativa, Slenderman encarna los miedos, ansiedades e inseguridades de una generación que alcanzó la mayoría de edad en el siglo XXI. Nació de la conciencia colectiva, una criatura compuesta de bits y bytes, pero lo suficientemente poderosa como para trascender el dominio digital, y hacer sentir su temida presencia en el mundo real. Esta noche, nos embarcamos en un viaje que te provocará escalofríos mientras exploramos la fascinante leyenda de Slenderman. Alemania, lugar de nacimiento del infame Slenderman, tiene una rica tradición de mitos y leyendas. El país está salpicado de densos bosques, castillos góticos y pueblos pintorescos que parecen haber salido de un cuento de hadas. Pero detrás de la magia de estos lugares encantadores, también acechan las sombras de historias más oscuras, cuentos de seres espectrales y fantasmas sin rostro. Es a partir de este contexto de folclore y leyenda que la historia de Slenderman germinó y echó raíces. Los orígenes exactos de la leyenda de Slenderman están envueltos en un misterio, muy parecido al hombre mismo. Algunos remontan las raíces de esta espeluznante creación a una antigua leyenda alemana llamada Der Grossmann, una figura alta, delgada y esquelética que se decía que rondaba la Selva Negra. Otros especulan que la inspiración detrás de Slenderman podría haber sido la icónica canción de Baltimore, Tarzan Boy, visualizada en un comportamiento aterrador. Pero a lo largo de los años, el esquema de este mito ha sido moldeado y esculpido por la imaginación colectiva de una audiencia global. Un elemento esencial del terror de Slenderman reside en su apariencia. Una cara blanca y monótona, sin ojos, sin boca, sin nariz. Sus miembros y dedos alargados, que parecen doblarse y torcerse en ángulos imposibles, solo amplifican la naturaleza extraña de su existencia. Este rostro sin rostro es un dispositivo hábilmente diseñado que permite al Slenderman encarnar eficazmente los miedos y la ansiedad de cada espectador. Exuda un encanto de otro mundo que es tan intimidante como intrigante. The Slenderman es una entidad que ha trascendido los medios tradicionales. En la era digital, se transformó de las pantallas parpadeantes de nuestros dispositivos al reino de la realidad. Su presencia se siente no solo en el mundo de la escritura de ficción o los juegos de terror, sino también en el mundo real, en los callejones oscuros y en los bosques apartados. Es esta capacidad de Slenderman para encapsular el miedo digital y de la vida real, para cerrar la brecha entre lo imaginado y lo existente, lo que lo convierte en una entidad temible. El mito de Slenderman no era solo una moda pasajera que iba y venía. Ha sido intrigantemente duradero y se ha convertido en uno de los fenómenos culturales nacidos en Internet más importantes y reconocidos a nivel mundial. A pesar del motivo diabólico, o quizás debido a él, Slenderman ha logrado adquirir una base de fans dedicada. En pocas palabras, la leyenda logra ese delicado equilibrio entre miedo y fascinación, lo que la convierte en una historia fascinante para volver a visitarla una y otra vez. El auge de los medios de comunicación y, más recientemente, de los medios digitales, ha facilitado la rápida difusión de la leyenda de Slenderman. Ya sea a través de videos virales, foros en línea, fanfiction o obras de arte creativas, su escalofriante figura impregna innumerables espacios digitales. Con cada representación, el mito evoluciona, adquiere facetas más nuevas y se vuelve cada vez más enigmático y escalofriante. Así, innumerables narrativas, cada una más aterradora que la anterior, infundieron vida en la fantasmagoría digital que conocemos como Slenderman. El mito de Slenderman ganó popularidad con la creación del videojuego Slender, que sumerge al jugador en una exploración inmersiva y escalofriante de bosques oscuros, edificios abandonados y paisajes inquietantemente vacíos, mientras es perseguido por el implacable espectro del hombre esbelto. El juego no solo aumentó la tradición, sino que también proporcionó al personaje una existencia real en una dimensión más allá de lo digital, es decir, la dimensión del terror y el pavor humanos. Sin embargo, el ascenso de Slenderman no estuvo exento de peligros. En 2014, el mundo quedó conmocionado por un horrible incidente cuando dos niñas intentaron asesinar a un compañero de clase, alegando que Slenderman las obligó. Este trágico incidente saca a la luz una faceta importante de la leyenda de Slenderman. Aunque la narrativa es ficticia, el miedo y la influencia que puede evocar son muy reales. Y esa influencia, cuando se extravía y se malinterpreta, puede tener resultados desastrosos. Hoy, una década y media desde que las historias de Grossman aparecieron por primera vez en esos oscuros foros, Slenderman continúa cautivando y aterrorizando. Su forma luminiscente sigue siendo tan indeleble como siempre, su rostro monótono tan inquietante y su aura tan amenazadora.
Paralelamente a la conexión intrínseca entre la tecnología y los mitos urbanos, el enigmático ser continúa navegando por los pasillos del espacio digital, tejiendo su historia de terror y fascinación, muerte y supervivencia. El horror de Slender Man no reside únicamente en su apariencia. Su modus operandi es igualmente aterrador. Las historias y los videojuegos a menudo lo describen como un acosador, una presencia persistente e inminente que apresura la aceleración de los latidos del corazón y el escalofrío de la columna. Aparece en destellos, en el rincón de tu visión, nunca directamente, siempre oscurecido un aterrador juego de escondite, donde Slender Man siempre toma la delantera. En medio de cuentos y leyendas, queda una pregunta crucial: ¿qué ha hecho exactamente a Slender Man una encarnación tan potente del miedo en la era digital? Parte de la respuesta se puede encontrar en su asombrosa habilidad para mezclarse con el trasfondo de la realidad mundana. Sus largos y nervudos tentáculos que parecen extenderse sin cesar, transformándose y retorciéndose alrededor de árboles y edificios, insinúan una figura siempre al acecho, oculta entre las sombras. La leyenda de Slender Man fascina infinitamente la mente humana, al tiempo que sirve como un sombrío recordatorio de la otra cara del mundo aparentemente interconectado de la sociedad. Slender Man, un extraño espectáculo de la era digital envuelto en un aire enigmático, es un testimonio del poder incontenible y atemporal de la cualidad más duradera de la humanidad, su imaginación. A medida que nos aventuramos a través de las sombras y los ecos del pasado, es importante recordar que las leyendas ya sean vampiros con cuernos o fantasmas vestidos con trajes son quizás más reflejos de nuestros propios miedos y ansiedades colectivos. El mito de Slender Man no es diferente. Trascendiendo fronteras culturales, surgiendo significados ocultos en la seguridad del anonimato, la leyenda continúa generando historias intrigantes incluso en los abismos digitales más imprevistos. Desde videojuegos hasta películas, desde historias de aficionados hasta elaboradas obras de arte y fanfiction, la leyenda de Slender Man está plagada de diversas manifestaciones. Cada uno nos brinda una perspectiva diferente sobre el infame fantasma y su escalofriante historia. Ya sea que se le represente acechando siniestramente en el bosque o parado congelado contra una luna glacial, es difícil no dejarse engañar por la tristeza etérea inscrita en su enigmática silueta. Cada año que pasa, la leyenda de Slender Man se adentra más en la base de la cultura popular. La figura sin rostro, nacida de oscuros foros de internet y pantallas pixeladas, ha penetrado el tejido de la percepción humana, hombro con hombro con los clásicos hombres del saco de antaño. Y parece, por ahora, que nada menos que un apocalipsis puede atenuar la luminosidad del hombre sin rostro. El atractivo de Slender Man para los narradores es la vasta extensión de ambigüedad que ofrece su personaje. Su pasado, su motivo, su futuro, permanecen ocultos detrás de un miasma de miedo y fascinación. Es un lienzo para pintar pesadillas, un rostro vacío para albergar miedos, y una presencia inminente para preludiar el horror. Su legado continúa creciendo, cada pincelada y cada golpe del teclado agrega otra capa de escalofriante misterio a su personaje. Mientras sentimos que el frío de la medianoche se arrastra y las sombras se alargan excesivamente, dejemos que la historia de Slender Man nos recuerde los límites entre la realidad y la ficción, lo digital y lo físico, lo cognoscible y lo desconocido, pueden no ser tan distintos y claros como se nos hace creer. Seamos cautelosos, seamos conscientes, pero lo más importante, profundicemos en el enigma que es Slender Man con los ojos abiertos y el corazón valiente. Y con eso llegamos al final de nuestro viaje a través del escalofriante y fascinante mundo de Slender Man, una leyenda nacida en la esfera digital que tiene sus raíces firmemente arraigadas en los oscuros rincones de la psique humana. A medida que nos retiramos a los reinos de la realidad, llevamos consigo una persistente sensación de terror, los débiles ecos de su presencia silenciosa resuenan en nuestras mentes. Recuerde, cuando cae la oscuridad y las sombras se alargan, puede que no sea el reino del propio Slender Man sino un reino de miedos compartidos y ansiedades colectivas, que no nos atrevemos a explorar. Si bien el árbol de la leyenda de Slender Man puede haber florecido a partir de una semilla inofensiva de un meme de internet, sus ramas oscuras han proyectado una sombra de la que muchas obras maestras de hace siglos sentirían envidia. El brillo reside en su sencillez. Vinculando la tradición de la tradición, la base de su intriga radica en el anonimato de su creador, el troll bajo el puente que deja que tu imaginación siembre las semillas del horror de los seductores guijarros de la fantasía. Después de todo, somos nuestro peor miedo. Como encarnación del miedo social en la era digital, Slender Man asume un papel secundario como brújula moral de Internet. Un personaje tan viralmente inductor de miedo también podría aislarnos de nuestra propia capacidad de cometer errores morales. En su temor autor reflejado se plantea la cuestión de la rendición de cuentas. ¿Podría Slender Man ser la cosificación de nuestras intenciones equivocadas, la amalgama de la conciencia colectiva, un emblema grabado en nuestros muros de culpa? Te dejamos abierta la posibilidad de explorar y reflexionar. La profunda y transgresora patria de Slender Man ejemplifica un telón de fondo apropiado para el horror de la naciente era digital. La inminente, turbia y envuelta selva negra adquiere un carácter propio, convirtiendo los chillidos de los árboles y los crujidos de las hojas en versos de otro cuento espectral antes de dormir.
Desde el desgarrador relato del flautista de Amelin hasta el avistamiento del diablo en Teufelsberg, las líneas se desdibujan entre el folclore y el peligro potencial, solo para acomodar voluntariamente un nuevo capítulo, la leyenda del Slenderman. Eliminemos el escalofriante exterior de Slenderman y sus tácticas invasivas virales incomparables. Debajo de todo esto, se esconde una advertencia de desorientación colectiva. No solo nos recuerda el paralelo a menudo trazado entre la realidad y el mundo digital, sino que también expone el omnipresente e influyente peligro digital que acecha, desinformación. Slenderman, por tanto, no es solo un fantasma influyente sino un memester influyente. La leyenda de Slenderman ha crecido a lo largo, ancho y profundo, aventurándose mucho más allá de sus orígenes digitales en un rincón tranquilo del mundo. Está injertado en nuestro paisaje cultural como un cuento de todas las épocas, prestándose como un medio de narración, una forma de generar conversaciones que aborden los miedos de la sociedad. Es un fenómeno que impacta no solo al sector del entretenimiento, sino también a las esferas educativa y criminal de la sociedad. Desde momentos de puro terror hasta un emblema de la evolución digital, el enigmático Slenderman desentraña una narrativa profunda. Su presencia descubre no solo la afinidad cultural global por los elementos de terror sino también la verdad sobre la parte más oscura y digital, proclamada tanto por sus creadores como por sus consumidores. Sirve como un sombrío recordatorio de los límites borrosos entre la realidad y el mundo digital. Muchos creen que el tiempo pudo haber embotado a Slenderman, llegando a un punto de sobreexposición total. Sin embargo, la leyenda se niega a morir. Sigue acechando en los rincones oscuros de la imaginación humana, listo para saltar y aprovecharse de nuestros miedos más profundos. A medida que nos adentramos en la noche, nuestra tenue luz de pantalla que representa un meme familiar, esperemos y oremos para que siga siendo solo eso, una figura inofensiva de horror, un emblema de la angustia y la ansiedad humanas. Slenderman se llevó un pedazo de nuestra alma con él, mientras hacíamos clic impulsivamente en esas imágenes aterradoras. Los datos dicen que sí. Con cada fanático incondicional teorizando, cada jadeo de miedo de un observador casual, y cada lector de noticias horrorizado narrando la próxima historia escalofriante, una pieza de Slenderman está incrustada en nuestro colectivo cultural. Al igual que las huellas digitales inscritas por la figura aparentemente interminable de la criatura sin alma, a lo largo de los años, el visitante sin rostro de la autopista digital ha encontrado un lugar cálido dentro de los acogedores rincones del folclore. Los límites de la formalidad, la legalidad y el sentido común parecen disolverse bajo la influencia de la sombra digital. En este mundo más nuevo, lleno de sombras, donde las reglas se reescriben con cada píxel, la enigmática figura de Slenderman reina, sin rostro, sin nombre, pero dominante. Aventúrate en el reino de los sueños, y es tan probable que Slenderman te aparezca como en las páginas donde fue creado. Cada corazón palpitante y mirada asustadiza a la pantalla es un testimonio del agarre duradero del hombre sin rostro. En el silencio de la noche, bajo la sombra inminente del espectro sin rostro, entremos en el reino de los terrores más inciertos que los ciertos. A medida que descubrimos las profundidades de la historia de Slenderman, se desarrolla un mundo envuelto en un horror progresivo. Desde los pintorescos rincones del folclore alemán hasta los espeluznantes callejones de los foros de Internet, la figura sin rostro susurra historias de terror. Mientras juntamos las piezas del rompecabezas, su inquietante esencia persiste, y cada revelación revela las oscuras profundidades de su enigmático personaje. Desde los bosques oscuros y temibles hasta los confines de una pantalla digital, desde un castillo en disputa hasta un pueblo sencillo, donde quiera que te aventure, asegúrate de que Slenderman no se quede atrás. El hombre sin rostro, presagio del miedo, símbolo de una pesadilla digital colectiva, no se puede escapar de esta perdurable leyenda del horror, el enigma que es Slenderman.